¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Un gusto estar aquí otra vez. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por la vida y la salud, por tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias por los que están viendo la transmisión también de este culto de oración, Señor. Y pongo en tus manos a mi papá, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que le das de traernos el mensaje el día de hoy. Nuevamente, Señor, y te ruego que podamos estar atentos a tu palabra y al mensaje que tengas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesucristo, amén. Pues es una mañana fría, hermanos, efectivamente. Qué bueno que se animaron a venir. Yo creo que es la voluntad de Dios que andemos en sus caminos, y Él nos ha traído a todos en esta mañana, con bien, gracias a Dios. Y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Creo, hermanos, que esto es muy importante que lo tengamos presente. En la iglesia, Jesucristo nos llama a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles, pastores y maestros. Él los llamó, nos dice en este de Efesios, que también leímos en la lectura hace un momento. Él los llamó. Yo creo que todos nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento y quisiéramos servir a Dios. Normalmente, pues no conocemos tanto de la Biblia ni tanto de la educación cristiana y queremos servir a Dios en todo. Y quisiéramos andar predicando la palabra, dar el testimonio de nuestra conversión, de lo que hemos vivido, de cómo éramos antes y cómo somos ahora, de las bendiciones de Dios. Pero la cosa, hermanos, es que quien llama a estos ministerios es Jesucristo. Y pues es una maravilla que Él sea el que llame a cada quien. En la iglesia debe haber estos 5 ministerios, pero de los llamados por Jesucristo. A veces queremos, pero no somos llamados. Él nos llama a una cosa o a una diferente, a un ministerio o a otro ministerio, a cada quien de nosotros. Todos quisiéramos hacer todo para la gloria de Dios, claro. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues claro que estamos agradecidos. Muchos de nosotros, si no lo hubiéramos hecho, ya hubiéramos muerto, hermanos, incluyéndome, desde luego, yo mismo. Por eso es un agradecimiento tan grande a Dios por la bendición de haber tenido ese nuevo nacimiento. Pero debe ser llamado cada uno de nosotros a alguno de estos ministerios. Con frecuencia se habla del llamado para pastor, y prácticamente es el único llamado que se menciona con frecuencia. No se menciona llamado para apóstol, o para profeta, o para evangelista, o para pastor, sí, o para maestro. Estos 5 ministerios los llama Jesucristo. Y yo creo muy profundamente que en nuestra iglesia, en cualquier iglesia cristiana, deben haber estos 5 ministerios. Es lo que conforma al trabajo, el servicio de la iglesia. ¿Y para qué es los ministerios? Bueno, vamos a tratar este tema de los ministerios en la iglesia. Hemos dividido el tema en 2 partes. Ahora vamos a hablar de 3 primeros: apóstoles, profetas y evangelistas. Y si Dios nos lo permite, el próximo domingo hablaremos de los otros 2, pastores y maestros, y un poco de los diáconos, también, que son servidores de la iglesia. Bien, entonces Jesucristo es el que constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. En esta iglesia, yo creo que también, hermanos,
Yo creo que también en nuestra iglesia tenemos también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, algunos llamados por Dios y otros voluntarios que hacen este ministerio con la buena voluntad, pero a veces sin tener el llamado de Dios. Y tenemos algunas dificultades en la operación de la iglesia, en cómo se va desarrollando las actividades de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? ¿Para qué los instituyó Jesucristo? ¿Para qué? Bueno, lo tenemos en la hoja, hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para eso? Bueno, pues eso dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 12 al 15. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para eso los constituyó Jesucristo? Sí, hermanos, sí, absolutamente sí. Para eso son los ministerios en la iglesia. Primeramente, para que todo el cuerpo de Cristo, recuerdan que somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Y para eso son los ministerios, que nos vayamos educando, vayamos creciendo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. A lo mejor a veces hay ciertas dudas en la congregación acerca de lo que dice la Biblia, que es: hay cielo y hay infierno, habrá bendiciones de Dios y maldiciones de Dios. Parece que con frecuencia se hace énfasis en las bendiciones de Dios, pero también Dios castiga, hermanos. Bien, que conozcamos a Jesucristo a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos fluctuantes, niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Bueno, ¿será eso en las iglesias? Yo creo que sí. Con frecuencia hay novedades por ahí en las formas de llevar el culto, de la educación, de las actividades sociales, de todas. Y con frecuencia también, lo hemos visto, pues somos llevados por vientos de doctrinas. Bueno, para eso son los ministerios, para que ya no seamos niños fluctuantes, con tantas dudas y con poca certeza de lo que Dios quiere. Para eso son los ministerios, que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Me fascina, hermanos, que Cristo haya establecido estos ministerios y poder comprender para qué. ¿Para qué? Bueno, vamos a hablar un poco de ellos, 30 minutos si Dios nos permite. Pero esos ministerios debemos tenerlos en esta iglesia. Recuerden que nosotros como bautistas pues somos una iglesia integrada. Antes fuimos misión, tal vez alguna vez. Yo he visto muchas misiones que se convierten en iglesia, ya que son suficientemente educadas, entrenadas y tienen las prácticas correctas bíblicas y se organizan en iglesias. Bueno, pero nosotros ya somos una iglesia desde hace muchos años. Y claro que deberíamos dar más énfasis a los ministerios en la iglesia. Bien, nosotros como iglesia bautista local, nosotros tenemos, yo creo que sí tenemos esos 5 ministerios. Por eso me ha fascinado hablar de estos ministerios en la iglesia desde hace mucho, hermanos. Me han escuchado en otras predicaciones que los mencionamos, los ministerios de la iglesia que constituyó Jesucristo mismo. Nosotros como Iglesia Bautista del Divino Salvador, yo creo que debemos cultivar esos ministerios y vamos a ir viendo qué dice la Biblia acerca de ello. ¿Qué dice la Biblia?
Ya saben que definitivamente, hermanos, yo creo lo que dice la Biblia, y los invito y los exhorto y todo lo que pueda con amor. Y, por favor, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en todo lo que vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice de los apóstoles? Los apóstoles, vamos a tratar el primero. Los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pusimos por ahí. Bueno, vamos a ver el versículo de Marcos 1, 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ya saben que viene en la Biblia también otros llamamientos que hizo Jesucristo. Bueno, pues eso es un típico. Eran pescadores, hombres del pueblo, sin tanta educación, sin tanta cultura. Eran hombres sencillos, que Jesucristo los llamó, pero le siguieron, pero le siguieron. Dice que estos dos, Simón y Andrés, su hermano, eran pescadores y estaban en su trabajo, haciendo su labor. Pero Jesús pasó y los llamó y les dijo, ven y siguen, y dejándolo todo lo siguieron. También otros eran también pescadores. Recuerdan, uno era un publicano, judío publicano, que estaba cobrando los impuestos, o sea, una persona pues muy odiada por su propio pueblo, los judíos, cobraba los impuestos para mandarlos a Roma. Claro que pues no lo querían, pero era parte de la autoridad que impuso Roma. Bueno, pues a este Leví, que estaba junto al banco de los tributos, Jesucristo pasó y le dijo, ven y sígueme. Y dice que dejándolo todo, lo siguió. Y Jesús le llamó Mateo. Es el que escribió uno de los 4 evangelios, Mateo. Y el otro, pues que también podemos comentar, Saulo, que lo llamó Jesucristo después de haber resucitado en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, que le puso por nombre Pablo. O sea, Pablo sí era una persona muy erudita, muy educado y fariseo de fariseos, dice. Pero los otros 12 eran gente del pueblo, como cualquiera, como ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros. Esos son los apóstoles. Bueno, y nos dice en Lucas 8, del 12 al 16, Él los llamó a los 12 apóstoles. Nos dice, en aquellos días fue Él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesucristo pasó la noche orando. ¿Orando qué? Pidiendo a Dios a quienes había de llamar como apóstoles, pidiendo la dirección de Dios. Y que pasó toda la noche, dice que ya cuando era de día, vino y escogió a estos 12 de entre todos los discípulos y les llamó apóstoles. Esos son los apóstoles. ¿Bien? ¿Y qué quería que hicieran los apóstoles? Los apóstoles aquellos que Él llamó. ¿Cuál era la misión de estos apóstoles? Bueno, en Lucas 9, del 1 al 6, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bien, quisiera que pudiéramos comprender que los apóstoles los llamó Jesucristo de entre la gente común y
y ya que los fue preparando, los envió, y parece que ese es el significado de apóstol enviado. Pues no viene así exactamente en la Biblia que sea ese significado, pero lo podemos entender. Ya Jesucristo, que los nombró a los apóstoles, les dijo: vayan y prediquen el Evangelio y quédense en una casa y no lleven dinero, ni pan, ni nada. Esos son los apóstoles. Bien, ¿cuáles son los apóstoles ahora? ¿Quiénes son los apóstoles? Ya saben que en algunas iglesias modernas el jefe de la iglesia es el apóstol. He sabido de varias o muchas iglesias. El apóstol es el que está más arriba, como el Papa o como puedan denominarlo en otras religiones, el apóstol. Bueno, hermanos, lo que dice la Biblia, que el apóstol es el que Dios nombra, Jesucristo lo llama y lo envía con su poder de Cristo a llevar el mensaje. ¿El mensaje a dónde? Pues a los lugares donde no había todavía el cristianismo, los apóstoles. Bueno, ¿habrá apóstoles aquí? ¿Alguien quiere ir de misionero? Hace tiempo teníamos 4 misioneros o más. Ahorita creo que casi no. Bueno, yo creo que algunos de nosotros podemos ser llamados por Cristo para ser apóstoles, pero hay que tener cuidado con los falsos apóstoles. En la 2 de Corintios 11, 12 al 14, dice Pablo a los Corintios: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay falsos apóstoles, había falsos apóstoles. ¿Hace cuánto, hermanos? ¿2000 años? Bueno, pues sí. ¿Habrá ahora falsos apóstoles? Sí, definitivamente sí. Vemos en Apocalipsis 2:2, que no viene aquí en la hoja, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2, al final de la Biblia. O sea, ¿hay falsos apóstoles? ¿Ha habido falsos apóstoles? ¿Habrá ahora falsos apóstoles? Bueno, son los que llevan el mensaje erróneamente, equivocado. Cuidarnos de los falsos apóstoles. Yo quiero animarlos, hermanos, a que estemos todos firmes en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sale por ahí alguno y trae una novedad de unas doctrinas y de otras cosas. Alguna vez escuché a alguien que podía entrenar a cualquiera para que tuviera el don de sanidad. Entonces vas a hacer esto y esto y esto, y ahora sí tienes el don de sanidad. Y claro, no se curaba la gente, ¿verdad? O sea, hermanos, por favor, tener mucho cuidado con los falsos apóstoles. Recuerden que ese es el propósito de los ministerios: educar a nuestra congregación para que no nos vayamos detrás de los vientos de doctrina de los falsos apóstoles y también de los falsos profetas y falsos evangelistas que veremos adelante. Hay muchas novedades. ¿Cuántos problemas ha habido en las iglesias por diferentes formas de llevar el culto en la iglesia? La educación, la formación, el desarrollo de todos los miembros. La idea de Jesucristo, recuerden, era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos y cómo deberíamos ir? Yo creo que aquí en la iglesia podemos tener apóstoles. Vamos a seguir con los profetas. ¿Qué dicen los profetas? Bueno, pues ya saben, eso sí, desde el Antiguo Testamento se habla de los profetas. Son los que hablan la palabra de Dios. Son los que hablan la palabra de Dios. Hablan en nombre de Dios. Le dice en Deuteronomio 18 y 19, le dice Dios a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera
que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, hay muchas citas acerca de los profetas, ya saben, los profetas que decían la voluntad de Dios, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice. Y nos habla en Mateo 11, 13 y 14, Jesucristo mismo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así lo dice Jesucristo. Me ha impresionado un poco. Me impresionan muchas cosas de la Biblia, soy un apasionado y vimos esto. Él es aquel Elías que había de venir. Se refiere a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En Malaquías 4, versículos 5 y 6, que anotamos por ahí. O sea, ya había esa profecía de que iba a venir Elías. Y le dice Jesucristo, si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Un poco complicado para entenderlo, pero recuerdan que en otro pasaje nos dice que se transfiguró Jesús y aparecieron con él Moisés y Elías, creo, Moisés y Elías, hablando con él, cuando ya iba a ir a Jerusalén, pues a dar su vida por nosotros, hablando con él, Moisés y Elías. Y le dice Pedro, oye, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer una enramada para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías, el mismo Elías. Bien, ahí lo dejamos. Y nos dice en Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué pretendo con estos versículos, hermanos? Que quede claro y afirmado, de acuerdo con la palabra de Dios, que los profetas son los que hablan en nombre de Dios. Son los que hablan en nombre de Dios. Son los predicadores, hermanos. Como en esta ocasión me toca a mí, hablar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver en la venida del Espíritu Santo, en el Pentecostés. ¿Recuerdan que se posaron como lenguas de fuego sobre los discípulos y hablaron en lenguas y se manifestó el Espíritu Santo? Y así. Un pasaje un poco delicado, pero nos dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hablaron en lenguas, sí, hermanos. Ya saben que hay otras denominaciones que procuran hablar en lenguas que nadie entiende. Estos hablaron en lenguas de las que se usaban en aquel tiempo, y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden, estaban los judíos de todo el mundo, de mucho mundo de aquel entonces, y habían venido a la fiesta del Pentecostés, que era muy importante para ellos, a la fiesta del Pentecostés. Y entonces vinieron de muchos lugares, de diferentes países y diferentes lenguas, pero vieron que les hablaban en las lenguas nativas de ellos. No eran lenguas raras, sino eran lenguas comunes que los discípulos no conocían, como si habláramos en francés o en italiano, alguien que no tiene esa educación por el Espíritu Santo. Bueno, y luego en el versículo 11 nos dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué era lo que decían, hermanos? Me importa mucho, yo creo que es fundamental que lo entendamos. ¿Qué es lo que decían en las lenguas de cada quien? ¿Qué decían? En nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Eso es lo que decían. Cretenses y árabes y los demás, y partos y medos y todos mencionan los demás versículos en ese pasaje, les oían hablar en su propia lengua, que ellos no conocían, los discípulos no conocían,
les oían hablar ¿de qué? De las maravillas de Dios. Bien, bueno, vino el Pentecostés y ahora ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Vamos a hablar de la palabra de Dios? Sí. ¿Vamos a hablar en nombre de Dios? Sí, sí. ¿Qué vamos a hablar? Lo que dice la Biblia, hermanos. Otra vez, y sigo insistiendo. Esto para mí es sumamente importante. ¿Qué dice la Biblia? A lo mejor algunos dicen por ahí, Dios me dijo que hiciera esto y que hiciera aquello, y algunos nos impresionamos porque no tenemos tanta firmeza en nuestra educación cristiana. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo que vamos a hablar los profetas ahora es lo que dice la Biblia. Aquí estoy escribiendo tantos versículos, hermanos. Quiero que ustedes puedan estar seguros, y yo también, de que esto es lo que dice la palabra de Dios. Son congruentes. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Así escribe Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo 3, 14 y 17, al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo tenemos claro, ¿verdad? Recuerdan otros pasajes. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro de mis muchos versículos preferidos, hermanos. Toda la Escritura, toda la Biblia es la palabra de Dios, toda la Biblia. ¿Y nos sirve para qué? Para enseñarnos, instruirnos, exhortarnos. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto que tan extenso es la Biblia con tantas cosas? A fin de que el hombre de Dios y la mujer, yo creo que también la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata, hermanos, de eso se trata. No nada más de ser salvos. Recuerdan que en otro pasaje nos dice, ahora que sois salvos, que ya no son esclavos del pecado, sino siervos de Jesucristo, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya que nos convertimos, ¿qué sigue? Sigue la santificación, irnos educando, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que hagamos lo que dice Dios. Bien, entonces tenemos la Biblia, hermanos. Y yo creo que todos los que predicamos tratamos de tenerla como base en todo lo que digamos. Podemos ser un falso profeta, que también había y hay falsos profetas. En Deuteronomio 18:20, muy duro. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso le dijo Dios a Moisés en el Deuteronomio cuando andaban en el desierto. Alguien dice que habla en nombre de Dios, pero si no es correcto, no es cierto, el profeta morirá. Y así, muchas cosas que habla de los falsos profetas. Y recordemos, si recordamos, ¿verdad? En Mateo 7, 21 al 23, que le dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo podemos leer de corrido y como que no entendemos bien. Bueno, otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios. No todo el que le dice Señor, Señor a Jesucristo va a entrar al reino de los cielos. Así será, así es. Sino el que hace la voluntad de Dios, el que obedece los mandamientos de Dios, que obedece lo que Dios le dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como que a veces no entendemos. Oye, esto es lo que habían hecho. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera los demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice Jesucristo? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los que andaban haciendo milagros y profetizando, según ellos, en el nombre de Jesús, y sanando enfermos. Y así podemos ver más actividades que podemos hacer. Pero esas actividades que hagamos, si no obedecemos a la palabra de Dios, nos dice Jesucristo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, yo creo fundamental, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Bueno, pues para eso tenemos la palabra de Dios y las predicaciones, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia, en este caso, respecto a los ministerios en la iglesia. En otros, ya ven, cada pasaje que usamos de la Biblia, a ver qué dice la Biblia, para que podamos ir conociendo lo que Dios quiere que hagamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los falsos profetas, hermanos. ¿Habrá falsos profetas ahora? Recuerden que yo he mencionado que después de que tomé conciencia que no tenía yo relación personal con Cristo, me dediqué a buscar a Dios. 1968. Y hasta el 73 lo encontré dentro de las iglesias, hermanos. Con mucha frecuencia las iglesias están confundidas. Ser cristiano es ser esto, es aquello, es tal. Hasta que pude entender qué es ser cristiano. Ser cristiano es entregar la vida a Cristo, entregar la vida a Cristo. Dice Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será? Pues eso dice la Biblia. ¿De veras vivimos para Cristo? En aquella ocasión al fin lo pude comprender. Pero, hermanos, nosotros somos la iglesia y debemos tener estos ministerios y llevar la verdad de la Biblia a todos. Oye, ser cristiano es entregar tu vida a Cristo, vivir para Él y seguirle en el ministerio que Él te llame, si te llama. A lo mejor algunos no nos llama, bueno, pues seguimos dispuestos a servir a Cristo donde quiera que nos llame. Y de veras, como decía el himno, placer verdadero es servir a Jesús. No hay nada, paga más rica ni nada que se compare, servir a Jesucristo, entendiendo bien qué es lo que Él quiere y que lo hagamos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Los falsos profetas. Otra vez, hermanos, les recuerdo lo que dice el propósito de los ministerios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que seamos más firmes, hermanos, en la palabra de Dios. Con mucha frecuencia se habla de la sana doctrina y se nos confunde qué es la sana doctrina. Bueno, debemos conocer mucho de la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios según lo que dice su palabra. ¿Y qué de los evangelistas? ¿Quiénes son los evangelistas? Bueno, pues son los que andan llevando el evangelio, presentándolo a todas las personas para que se conviertan y pasen de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, los evangelistas. ¿Algunos son llamados a evangelistas? Yo creo que sí, Tenemos uno por ahí sentado, el hermano Miguel Ángel. A él Dios lo llamó para evangelista. Por lo que he hablado con él y todos sabemos, fue para evangelista, no para pastor. Fue pastor algún tiempo, está bien, pero su llamado era evangelista, en todas partes evangelizando. Bueno, a veces aún en los
funerales, y en los camiones y donde sea. Es su llamado de evangelista, los que hablan para que entreguen su vida a Cristo. Pero ¿qué es el Evangelio, hermano? Vamos a repasar otra vez. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué van a hablar los evangelistas? Bueno, vamos a leer nuevamente Lucas 2, del 8 al 11, el Evangelio. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Esa es la buena nueva? Sí, hermanos, es la buena nueva, que la tenemos todos nosotros. Que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena nueva de gran gozo para todo el pueblo, para nosotros. Y gracias a Dios que vino Jesucristo. Eso pienso que es la parte fundamental del Evangelio. Oye, puedes ser salvo. ¿Salvo de qué? Pues que no te condene Dios, pero Dios no condena. Dicen por ahí algunos: Dios es muy bueno y me va a tolerar todo. O me arrepiento ya cuando me vayan a enterrar, ya cuando me haya muerto, cuando me vaya a morir. A veces no hay tiempo. A veces no hay tiempo. De que déjame divertirme haciendo lo que yo quiera, creyendo que la vida placentera fuera de Cristo es mejor, lo cual ya sabemos nosotros que no es así. La vida de Cristo, en Cristo, es por encima de cualquier cosa, hermanos. Bueno, entonces no voy a poder hacer quién sabe qué. Vas a poder hacer todo. Ya no vas a ser un esclavo del pecado, sino un siervo de Jesucristo, que te da la libertad. Recuerden el versículo: si permaneciereis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesucristo mismo. O sea, vamos a tener la libertad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Vamos a seguir viviendo, claro. Mientras Dios nos tenga, seguimos adelante. La buena nueva es que Cristo vino para morir por ustedes y por mí, a dar su vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Dios quiere, en poco más de un mes celebraremos la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Lo más trascendental, pienso, en nuestra vida y en la vida de la humanidad. Ya saben que fue dividido antes de Cristo y después de Cristo, la historia. ¿Realmente es tan trascendente? Sí, hermanos. Les quiero animar a que meditemos qué tan importante es la venida de Jesucristo y la venida a cada uno de nosotros. A mí, ¿qué gano yo? ¿O qué me beneficia si otros sí se convirtieron, pero yo no? ¿Yo me voy al infierno? Otra vez les comento que en los Gedeones nos preguntan eso: ¿crees en el infierno? Y pues, francamente, muchos que se creen cristianos no creen en el infierno. Bueno, ¿crees en el infierno? ¿En el lago de fuego y azufre? ¿Crees que si no recibes a Cristo y has sido condenado? Bueno, pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, el Evangelio nos habla. También quiero mencionar cómo empezó Juan el Bautista a predicar. En Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un poco después, más adelante, en Mateo 4, 17, me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años, desde que empecé a conocer la Biblia, que después de ser tentado por Satanás, Jesús en el desierto, vino y nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir las mismas palabras que Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es el Evangelio, hermanos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí,
aquí, entre nosotros. Pero hay que hacer algo, ¿verdad? Arrepentirse, entregar la vida a Cristo, vivir para Él, y vamos adelante. Tendremos problemas, claro. Seguimos en carne y seguimos con tentaciones, seguimos con sentirnos ofendidos porque alguien dijo algo que no nos gustó, lo que sea. Pero tenemos el camino para restaurarnos, arrepentirnos y volvemos de nuevo a la comunión con Cristo. En su nombre podemos arrepentirnos. Ese es el Evangelio. Y nos dice en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo en su labor de evangelista, quiero entenderlo así, en su parte como evangelista. Hablamos en otra ocasión de Jesucristo el buen pastor, recuerdan otra predicación que tuvimos hace tiempo. Bueno, pues aquí como evangelista Jesucristo anduvo recorriendo toda Galilea y toda Judea y todo el mundo conocido en aquel tiempo. Ahora vamos a ver, predicar el Evangelio, la gran comisión. Pienso que es para toda la iglesia, Eso es lo que nos dice en Mateo 28, del 18 al 20, de las últimas palabras de Jesucristo cuando estuvo aquí presente en nuestro mundo. Para toda la iglesia, hermanos, para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para toda la iglesia. Yo creo que uno solo no puede hacerlo. Y voy a predicar a todo el mundo y a bautizarlos y a enseñarles todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Bueno, es para toda la iglesia. Por eso son los ministerios en la iglesia. Vamos a repartirnos todo el trabajo que Dios nos da, unos en un ministerio y otros en otro. ¿Habrá falsos evangelistas? También, hermano, también. Me ha tocado escuchar, y yo creo que a ustedes también, pues evangelistas por ahí que piden dinero a cambio de una bendición o de un aceite que hacen por ahí para la unción o cosas, ¿no? Hasta alguna vez supe de uno que iba a orar por un enfermo, pero había que pagarle. ¿Recuerdan un mago por allá que vio a los apóstoles que hacían milagros y le dijo: yo quiero eso también, pónganme las manos en la cabeza y únjanme con aceite y lo que sea y les pago? ¿Se acuerdan ese pasaje? Maldito seas tú y tu dinero perezca contigo, le dijeron los apóstoles. Bien, hermanos, hay falsos evangelistas. Particularmente estoy mencionando el de Gálatas 1, del 6 al 9, donde Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Había estado con ellos, formaron la iglesia de Galacia, y a los Gálatas les dice: oye, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo y su gente, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esa palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entiendo que anatema en la Biblia quiere decir maldición, maldito, algo así. O sea, sea maldito el que haga esto, La maldición de Dios va sobre él, el que predique otro evangelio. Y se predica. Bueno, yo creo que cada uno hemos tenido alguna experiencia de estos falsos evangelistas, falsos profetas,
falsos apóstoles. Hermanos, para eso son los ministerios en la iglesia, para que seamos una iglesia fuerte. ¿Fuerte en qué? Fuerte en la Biblia, hermanos, fuerte en la Biblia. Y si se nos hace pesada la carga, recordemos que nos dice Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30, que ya lo conocen, no está en la hoja: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabras de Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30. El yugo de Cristo es fácil. Y el yugo mío, a lo mejor el yugo mío es muy pesado. Bueno, vamos a Cristo, ¿eh? Si sientes mucha carga en hacer lo que Dios te pide, ve con Jesucristo y aprende de Él, que es manso y humilde de corazón. Vamos a tratarnos con mansedumbre y humildad. Recuerden, dice Jesús: en esto conocerás todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Bueno, si se nos hace pesada la carga, si a veces no toleramos la carga, que también a mí se me hace pesada, en la parte religiosa y también en mi trabajo, de repente se me carga. Bueno, pues el camino es ir a Cristo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, quiero entender y transmitirlo, hermanos. Jesucristo nos ofrece su ayuda, ¿eh? Si Él te llama para uno de estos 3 ministerios que hemos tratado ahora, si Él te llama para uno y se te hace pesada la carga, ve con Cristo. Y Cristo dice: te dará descanso para vuestras almas. Porque su yugo es fácil. Cargando con toda la gente, predicándole y siendo rechazado por los judíos, y cuántas veces a punto de morir, hasta que al fin lo crucificaron en una pasión terrible. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estaba orando antes de que lo capturaran? Que estaba orando y su sudor era como sangre. Estaba angustiado hasta la muerte. Yo no estaba a tal grado, y yo creo que ninguno de nosotros hemos estado tan mal, tan cargados como Jesucristo, decir: estoy angustiado hasta la muerte. Bueno, este es Jesucristo, mi Señor y Salvador, y el Señor y Salvador de todos ustedes. Para concluir, hermanos, una pregunta que está escrita al final de la hoja: ¿eres llamado por Jesús para apóstol, profeta o evangelista? Alguno de estos 3 ministerios que tratamos ahora. El próximo domingo, si Dios quiere, trataremos los otros 2 ministerios y también los demás ministerios a los que nos llama Dios, para servirle. Lo vemos el próximo domingo. Y la pregunta, pues, es para cada quien. ¿Te sientes llamado por Jesús? ¿O quisieras ser el evangelista, pero no te llama Jesús y no hay tanta respuesta? ¿O quisieras ser el apóstol, el que va a ir a predicar la palabra donde nadie los conoce, pero te da miedo? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién sabe cómo nos vaya? Bueno, creo profundamente, hermano, si Dios nos llama, Él nos va a ayudar, Él nos sostendrá. Dios proveerá, dice por ahí también, en una parte de la Biblia. Y Jesucristo nos ofrece el apoyo. Yo quisiera que Dios levante de aquí, de la iglesia, como ha hecho, levantar pastores, ya saben, varios, 5, 6 o 7, quién sabe cuántos en la iglesia han sido llamados al pastorado. ¿Cuántos a evangelistas? ¿Y cuántos a apóstoles? ¿Y cuántos a pastores y cuántos a maestros? Bueno, que tengamos presente que Jesucristo es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a concluir con estos dos que nos faltan, pastores y maestros, y los diáconos. Un poco hablar de la labor de los diáconos. Ya saben, Jesucristo llamó a los ministerios, a los diáconos los nombró la Iglesia. Lo vamos a repasar, si Dios quiere, el próximo domingo. Mientras, hermanos, es placer verdadero de servir a Jesús, que sigamos en su camino y que Dios los bendiga. Gracias.